Nuestro cuerpo, de forma natural, genera y convive con toxinas endógenas que produce él mismo y exógenas que va incorporando del medio ambiente en el que vive. Estas, si no se liberan correctamente, se limpian correctamente, empiezan a acumularse en el organismo y van profundizando en los tejidos, generando síntomas de dolor, rigidez, inflamación, al principio aguda, luego que se va cronificando y todo tipo de patologías. El cuerpo físico tiene unos mecanismos naturales para limpiar esta toxicidad, definidos por la homotoxicología hace mucho tiempo, muy bien definidos, en 6 fases, de las cuales las 3 primeras son las más importantes, porque durante estas fases el cuerpo mantiene su capacidad de autosanación intacta. La primera fase es la fase de eliminación. Esta fase es importantísima. La segunda fase es la fase de inflamación aguda y la tercera fase es la fase de deposición o también llamada de inflamación crónica. Los mecanismos naturales de esta primera fase de eliminación son muchos. La orina, las heces, la sudoración, el vómito, generar mocos, generar flemas, toser, estornudar, la fiebre, el sangrado menstrual, muy importante, incluso las lágrimas. Cuando esta primera fase de eliminación empieza a colapsarse, empieza a fallar, el cuerpo pasa a una segunda fase. No necesariamente acaba una y empieza otra, muchas veces se solapan. Hay todavía síntomas reacciones de la primera fase de eliminación y empiezan a aparecer manifestaciones de la segunda. Esta segunda fase se caracteriza por inflamaciones agudas, localizadas, que aparecen, desaparecen. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que pasa? Pues en esta segunda fase el cuerpo activa otro mecanismo que es el de empezar a retener agua para poder abrir la red extracelular y que en el medio interno puedan empezar a convivir tanto las toxinas como los nutrientes, es decir, que las células puedan seguir nutriéndose y oxigenándose y que también haya espacio para que las toxinas puedan estar. Pero lo mismo, si este mecanismo falla, permanece en el tiempo, seguimos incorporando más toxinas y no podemos eliminarlas al ritmo necesario para mantener un equilibrio, pasamos a la tercera fase, la fase de deposición, que se caracteriza porque esas inflamaciones agudas de la segunda fase, que son locales, que pueden aparecer o desaparecer, esas inflamaciones se establecen como crónicas. Ya no aparecen o desaparecen, son más generales, se quedan, ¿vale? Es un estado que permanece. La toxina empieza a profundizar más y se va depositando más en los tejidos. Los medicamentos los medicamentos con el prefijo anti en general, suprimen e impiden que estos mecanismos estén completamente funcionantes en el organismo. Me refiero a los antiinflamatorios, a los antiálgicos, antipiréticos, antihistamínicos, bueno, muchos antis que todos conocemos porque su uso es habitual. La salud del cuerpo físico, por lo tanto, pasa por mantener libre esta capacidad de drenaje y de eliminación de toxinas. Y nuestro trabajo en consulta pasa por ayudar a nuestros pacientes a activar completamente estas fases, sobre todo la primera fase de eliminación, que tenga bien abiertos todos sus mecanismos de limpieza para así poder recuperar su salud. En nuestra formación entenderás cada una de estas fases, cada uno de estos mecanismos, cómo funciona, cómo manejarlas, cómo testarlas y cómo, por supuesto, recuperarlas para que nuestros pacientes o para que el cuerpo físico recupere su salud, resuelva su patología y mantenga su homeostasis.